Muy bien, ¿qué nos dice? Vamos a ir desglosando, ¿eh? El contrato de trabajo a plazo indeterminado. A ver, ¿qué nos dice el contrato? O indefinido, ¿no? Ya está. Indefinido significa que no tiene término. Por ejemplo, ¿no es cierto? No es por 3 meses ni por 4 meses. Entro a trabajar, no tengo fecha de cese. Ese es indefinido. Puedo trabajar 20, 30, 40, 50 años, ¿no es cierto? ¿Listo? Es indefinido. ¿Listo? Hasta que tenga fuerzas para poder trabajar. Eso significa indefinido. Muy bien. Ahora, es aquella donde la persona no tiene alcance de tiempo limitado, no tiene alcance limitado. ¿Cuánto es un alcance limitado? Cuando, por ejemplo, alcance limitado en el tiempo, ¿no? Cuando te contrato por 3 meses, esto, ese es tiempo limitado. En el contrato indeterminado no hay eso. Indeterminado. No hay un lapso de tiempo, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar 3 meses, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, 20 años, porque tengo un contrato indefinido. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya está? Entonces, ¿dónde está tipificado este contrato de trabajo? Este tipo de contrato de trabajo a plazo indeterminado en nuestra legislación, ¿no es cierto? En nuestra legislación está definido o está contemplado en el artículo 4 del Decreto Supremo 097-TR. Ahí está. Si ustedes buscan este decreto legislativo, perdón, este decreto supremo, así como está, les va a salir esto, ¿no? El contrato a plazo indeterminado. ¿Qué me indica ese decreto supremo? La presunción de que toda relación laboral es a plazo indeterminado. Inicialmente, a menos que me diga lo contrario, ¿no? Es decir, que el contrato o la relación laboral entre empleador y trabajador sea por un tiempo, por 6 meses, por 5 meses, por 8 meses, por un año. Me lo tiene que indicar, ¿no? Si no me lo indica en el contrato, solamente me pone fecha de inicio, pero no me pone fecha de fin. Se trata de un contrato a plazo indeterminado. ¿De acuerdo? A este tipo de contrato, al contrato indeterminado, se le conoce como contrato típico. ¿Listo? Contrato típico se le conoce también como contrato típico. Cuando ustedes escuchen, a ver, voy a hacer un contrato indeterminado o voy a hacer un contrato típico, se está refiriendo a lo mismo, ¿no? ¿Listo? Además, el plazo indeterminado de la jornada, o sea, para acceder a ese contrato indeterminado, ¿no es cierto? ¿Listo? Tengo que trabajar mínimo. El horario para estar en planilla, muchachos, mínimo, si yo quiero estar en planilla y acceder a este contrato de plazo indeterminado, tengo que trabajar por mínimo 4 horas diarias. Si yo trabajo 4 horas diarias en una empresa, ¿no es cierto? Voy a estar en planilla, de hecho, voy a estar en planilla, pero si trabajo menos de 3 horas, menos de esas 4 horas, por ejemplo, 3 horas, no, no voy a estar en planilla y por ende no voy a poder tener ese contrato a plazo indeterminado. Ahora, siempre ese contrato a plazo indeterminado, ¿no es cierto? Tiene que ser para un solo empleador, ¿listo? Para un solo empleador, ¿listo? ¿Qué significa eso? Que esas 4 horas diarias que trabajo tiene que ser para un solo empleador, ¿listo? Como mínimo, para lograr ese contrato indeterminado, ¿listo? Y en cambio, los contratos de duración temporal, que no son estos, indeterminados, no se denominan contratos típicos, sino se les denominan como, o se les conoce, contratos atípicos. Son aquellos que tienen un lapso de tiempo determinado. Es lo contrario, ¿no es cierto? Cuando yo contrato por 3 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, se le denomina contrato atípico. Normalmente esos contratos atípicos se pueden dar, por ejemplo, en lo que son, a ver, las obras, ¿no? Porque las obras pueden durar, una obra puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces,
el contrato se da por ese mes, pues, por lo que dura la obra. Es un contrato atípico, ¿listo? Porque tiene un lapso de tiempo. Pero también las obras, por ejemplo, pueden durar 3 meses. Por ejemplo, a ver, una obra. Construcción de una carretera y contrato obreros, ¿no es cierto? Para que me ayude, por ejemplo, al mantenimiento, la formación, pues, de la carretera, ¿no? Entonces, el tiempo estimado de la construcción de esa carretera, digamos, serán unos 8 meses. Entonces, firmo un contrato con ese obrero por los 8 meses. ¿Qué tipo de contrato es? Un contrato de duración temporal, solamente por ese tiempo, lo que me demora la construcción, porque solamente lo voy a instalar por esos 8 meses, ¿no es cierto? Voy a necesitar su trabajo efectivo por esos 8 meses. Entonces, tiene duración temporal. Y se le conoce a ese tipo de contrato como contrato atípico. Ahora, el contrato de trabajo a plazo indeterminado, este contrato de trabajo a tiempo indeterminado, ¿listo? Podrá celebrarse en forma verbal o escrita. Si no me dicen nada, ya sé que me dicen, pues vas a trabajar, vas a entrar a la planilla, punto, no me hacen firmar contrato, es verbal, ¿eh? No me hacen firmar en un documento, eso se denomina verbal, yo quedo, ¿no es cierto?, de palabra a palabra, ¿no? Y te pongo en planilla, listo, te pongo en planilla, pero no tengo que firmar nada, o sea, te pongo en planilla y punto. Ese es un contrato verbal. Entonces, se puede hacer en forma determinada, solamente de fecha de o escrito, ¿no? A través de un documento, algo más formal, ¿cierto? Y, lo, y se tipifica, se va a tender a tipificar, ¿no es cierto? ¿Listo? A través de un documento escrito y firmado por las dos partes, tanto el empleador como el trabajador. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, a ver, preguntas, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Ya claro. Si hay dudas, me indican, por favor. A ver, María Quispe. María Quispe. María. A la 1, María a las 2, María a las 3. A ver, vamos entonces. José Lazo. Todo está claro. Ah, Entendí todo, porque ah, estaba bien atento. muy bien, eso tienen que tener. Por ejemplo, ver también los videos, porque ahí están las explicaciones. Vuelvo a repetir, muchachos, ¿ah? En los exámenes, por eso se les manda los videos también, ¿no es cierto? Tocamos, ampliamos de repente en algunos puntos un poquito más y de ahí van a nacer preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, los videos no solamente es para coleccionarlos, sino para mirarlos, ¿no es cierto, José? Muy bien, vamos a la siguiente. A ver, contrato de trabajo a plazo fijo. Este es otro, ¿eh? Hemos visto el contrato a plazo indeterminado, que no tiene fecha de término. Ahora vamos a los contratos que sí tienen plazo fijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un contrato a plazo fijo? Es el contrato de trabajo a plazo fijo o determinado, es aquella en donde la prestación de servicios sí tiene una limitación del tiempo, ¿no es cierto? Cuando yo quedo con un trabajador y le digo, a ver, tú vas a iniciar el 1 de octubre del 2022, ¿no? Tu relación laboral, pero te voy a contratar por 4 meses, entonces, octubre, noviembre, diciembre y enero, y va a terminar el 31 de enero de 2023. Eso es a plazo fijo, ¿listo? O determinado. Por un determinado significa determinar un lapso de tiempo en el cual va a existir esa relación laboral, ¿no? Entre empleador y trabajador. Nuestra legislación laboral mantiene como regla general la celebración de contratos de trabajo a plazo indeterminado, ¿no es cierto? Sin embargo, permite que se pacte contratos a plazo fijo, que se denomina sujeto a modalidad. ¿Listo? Muy bien. Resolución anticipada del contrato a plazo fijo. ¿Cuándo se puede hacer una resolución anticipada del contrato a plazo fijo? O sea, resolución anticipada significa resolver el contrato, terminar el contrato. ¿De acuerdo? Eso es resolución anticipada. Cuando
termine el contrato antes de que termine el tiempo pactado, ¿no?, de trabajo. Por ejemplo, a ver, me contratan, digamos, por 8 meses, ¿no es cierto? ¿Se puede terminar el contrato antes de que cumplo los 8 meses? Ya tengo un contrato firmado por los 8 meses. Sí se puede. ¿Listo? Sí se puede. Pero ¿cómo se puede terminar ese contrato? A través de la rescisión del contrato o a través de la resolución del contrato. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa rescisión? Dice, es el derecho civil. O sea, en derecho civil se dice, en el derecho civil se dice que es la acción y el efecto de quitar la eficacia a un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. Su fundamento se encuentra en la celebración del contrato de trabajo a la equidad, por ejemplo, la elección, ¿no? ¿Y qué cosa es la resolución? También en derecho civil es la acción o efecto de quitar la eficacia a un contrato por causal sobreviniente a su celebración. Es decir, por la imposibilidad de cumplir con la obligación nacida del acto. Por ejemplo, cuando en un contrato de compra y venta se entrega el bien, pero no se paga el precio, ¿no? Por ejemplo. Ya, muy bien, acá miren. Vamos a ir analizando ahora. Vamos a ir marcando lo más importante, ¿no? Dice, el contrato de trabajo a plazo fijo o determinado, también se llama determinado, ¿no? Es importante. Es aquella donde la prestación de servicios se tiene por una limitación de tiempo. No tiene límites, sino por una limitación de tiempo. Y vuelvo a repetir, la limitación de tiempo es cuando firmamos el contrato, por cuánto tiempo, se establece por cuánto tiempo yo voy a trabajar pues, con el empleador, ¿no? En cuánto tiempo voy a tener mi vínculo laboral, mi relación laboral entre trabajador y empleador. Si yo tengo un tiempo, ¿no es cierto? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, a eso se llama contrato a plazo fijo o determinado. ¿Listo? Ahora, en nuestra legislación laboral se refiere, pues, las normas laborales, ¿no es cierto?, que se aplican en nuestro país. Indica que la regla general, lo común de lo común, es hacer contratos a plazo indeterminado, ¿no? Ese es por defecto. ¿Listo? Pero, y eso representa el sin embargo, pero, permite que se pacte contratos a plazo fijo. Permite eso, que se contrate a plazo fijo, es decir, por un tiempo, ¿no es cierto? Por un tiempo determinado o sujetos a modalidad. Muy bien. Ahora, eso no dice la legislación, ¿no? ¿Cuándo yo puedo anular el contrato, quebrar el contrato, ¿no es cierto? Finalizar el contrato que se denomina resolución anticipada del contrato a plazo fijo. Por dos figuras de naturaleza civil, dice, ¿no es cierto? Primero, puede ser una figura para poder anular es la rescisión. Rescisión. ¿Qué significa? Es la acción y el efecto de quitar la eficiencia del contrato de trabajo por causal. ¿Qué significa por causal? Por una causa existente al momento de celebrarlo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿listo? Pero eso tiene que estar, esa rescisión tiene que estar en cláusula del contrato, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. A ver, en el contrato, por ejemplo, que nosotros hacemos con los trabajadores, puede decirse, por ejemplo, ¿no? A ver, un contrato. A ver, el trabajador entra con las normas que dicta la empresa. Una de esas normas que está en el contrato, ¿no es cierto?, indica, la empresa se obliga, por ejemplo, a darle todos los equipos de seguridad al trabajador, ¿no es cierto?, para que cumpla su función. Pero, si existe algún tipo, por ejemplo, ¿no es cierto?, si hay un accidente, y eso tiene que estar en cláusula, ¿no es cierto?, eso tiene que estar dentro del contrato, accidente que haya sufrido el trabajador por no utilizar los equipos de seguridad, ¿de acuerdo?, que les provee la empresa, ¿no es cierto?, ¿listo?, será causal de rescisión del contrato, de término del contrato, ¿no? Eso se llama rescisión, ¿no? De algo que está en una cláusula para poder terminar el contrato, ¿no? Eso es rescisión.
¿De acuerdo? Tiene que estar en la cláusula. Ahora, en los puntos del contrato, ¿no? ¿Qué significa resolución? También puedo terminar el contrato a plazo indeterminado por resolución. Muy bien. Es la acción, acá me dice, es la acción o efecto de quitar la eficacia del contrato por una causal sobreveniente a la celebración del contrato, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuando un contrato de compra-venta se entrega el bien, pero no se paga el precio. ¿Listo? A ver, en este caso, cuando yo hago una resolución del contrato, cuando, por ejemplo, se puede hacer una resolución del contrato anticipado, cuando el trabajador no cumple con las funciones que se les ha indicado, pues ahí, pues, con sus funciones, por ejemplo, ¿cierto? Desde el punto de vista laboral, cuando yo le he encargado una tarea, ¿no es cierto? Una tarea al empleador, sus funciones, qué es lo que tiene que desarrollar, y no la desarrolla, ¿cierto? Va contra las cláusulas del contrato. Entonces, como va contra las cláusulas del contrato, con el convenio, ¿no es cierto? Hemos llegado en común de acuerdo con el trabajador y empleador, por eso lo han firmado los dos abajito, ¿no es cierto? Entonces, eso es causa de resolución del contrato, ¿de acuerdo? No cumple, ¿no es cierto? En este caso, la resolución del contrato a plazo fijo puede ser tanto del empleador como del trabajador, pero el empleador puede decir, declaro resuelto el contrato con el trabajador porque no cumple con sus funciones que yo le he designado, ¿no? Ya está, y sus funciones están claras en el contrato, pero no las cumple, lo resuelvo. Y en el caso del trabajador también puede liberarse del contrato, ¿no? ¿Por qué? Yo realizo mis funciones, pero el trabajador, el empleador, la empresa, no me está abonando pues, en las fechas indicadas, ¿no es cierto? Me hace esperar mucho. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, he trabajado el mes de octubre y recién me están pagando, digamos, el 20, ¿no es cierto? O 25 de noviembre, ¿no? Y eso no dice en el contrato, porque en el contrato dice, estoy rompiendo una cláusula, ¿no? Claramente dice, ¿no? Se abonará el último día del mes. Es decir, se le pagará al trabajador el último día del mes. Como el empleador no cumple, el trabajador puede presentar una resolución de contrato, ¿no es cierto? Al igual que el empleador, ¿no? A ver, no cumple pues, con las funciones, ¿no? Entonces, por ese motivo se resuelve, se liquida, se termina el contrato, ¿no es cierto? La diferencia entre rescisión y resolución es lo siguiente, ¿eh? Miren acá, para que esté clarito. La rescisión es cuando yo incumplo algo que está dentro del, ¿no es cierto?, de un término de contrato. Como hemos dicho, ¿no? No utilizar los equipos de seguridad, ¿no? Y yo sufro un accidente, una lesión, ¿no es cierto? Una incapacidad. Entonces ahí hay una rescisión. ¿Listo? Y tiene que estar tipificado, tiene que estar nombrado en el contrato. ¿Y cuándo es una resolución? Cuando el contrato pierde eficacia, ¿no? Por el incumplimiento, ¿no? De una función, de un deber, por ejemplo, ¿no es cierto? O un derecho establecido en el contrato de trabajo, que también no podemos terminar bajo esa figura de resolución, ¿no? Y vuelvo a repetir, resolver significa terminar, liquidar, ¿no? Decir hasta aquí nomás, ¿no es cierto? ¿Listo? Anticipada antes de que termine el tiempo del contrato. O sea, vuelvo a repetir, si me contratan 6 meses, yo lo puedo resolver, liquidar, terminar el contrato antes de los 6 meses, ¿no es cierto? Aplicando la rescisión o la resolución. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Listo? Esto ya lo tienen. Les voy a enviar los videos tanto al WhatsApp como al Classroom. ¿Listo? No olvidarse, el Classroom que he enviado es el único Classroom del curso, de nuestro curso, ¿de acuerdo? Ustedes pueden entrar a través de ese enlace y ver todo lo que hay en el Classroom o lo que les manda Classroom, que es lo mismo que le estoy enviando al WhatsApp, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Nos vemos la siguiente, y a repasar, muchachos, a repasar. ¿Ya? Traten de leerse lo que nos falta, ¿no? Para ver si hay preguntas, ¿listo? Referentes o no, ¿no? Muy bien. Listo, jóvenes, ahí vamos a quedarnos. Cuídense, un abrazo. Nos vemos el día lunes a la misma hora, ¿no? Queda, profesor, hasta el día